Este, no sé cuántos se unan finalmente, pero como esta es una clase que forma parte de la evaluación que van a tener ustedes el día de mañana, perdón, el día sábado, entonces presten mucha atención. Por si acaso yo no hago preguntas extrañas, ¿no? Ya nos han pedido hacer las preguntas, simplemente hago las preguntas en base a lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? En la clase, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer énfasis en algunos puntos que me interesa que capten, ¿no? Claramente. Y también, obviamente, son quizás los puntos más importantes para que les vaya bien en el examen. ¿Ya? Nos han pedido esta vez hacer preguntas sobre casos clínicos, así que las preguntas van a venir en ese sentido, ¿ya? Como casos clínicos. Pero en realidad es una forma de presentar eh, los temas, ¿no? Es una manera de presentar. En vez de decir datos de otra forma, se presenta como caso clínico, pero ahí están los datos que necesitan para responder la pregunta. Muy bien, entonces vamos a empezar. Presten mucha atención. Bien, el tema que nos ocupa hoy día es infecciones y parasitosis del sistema nervioso central. Como ustedes saben, esto implica la utilización pues, de medicamentos, de fármacos, ¿no? Que matan a los parásitos o a las bacterias. Sin embargo, nosotros en esta oportunidad no vamos a ver ese aspecto de manera principal, sino lo que voy a mencionar es el manejo desde el punto de vista del neurocirujano. Cómo se presentan los problemas al neurocirujano y cómo el neurocirujano ayuda o contribuye a resolver estos problemas. ¿Ya? Obviamente va a haber antibióticos o antiparasitarios utilizados en el tratamiento de estos pacientes, pero voy a hacer énfasis en la parte quirúrgica. ¿Okay? Muy bien, acá hay una serie de términos que son comunes en la práctica médica neuroquirúrgica. ¿No? Son términos que ustedes seguramente conocen, han escuchado alguna vez ya, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vemos términos como meningitis, ¿no? Acceso, empiema, osteomielitis, etc. Entonces vamos a ir tocando estos puntos y voy a señalar algunos aspectos notables, más importantes de estas entidades clínicas. Muy bien. Acá esto es una definición de lo que es acceso epidural versus el empiema subdural. Este es un término que hay que aclarar, ¿no? Acceso es una colección de material purulento que se forma en un sitio, pero sin que exista una cavidad preexistente. El concepto es que el espacio que existe entre la dura madre y el hueso es virtual, no existe en realidad. Entonces, si hay una acumulación de pus a ese nivel, se habla de acceso. Mientras que en el espacio subdural se considera que el espacio subdural existe realmente, aunque es muy pequeño, ¿no? Se considera así, o al menos se ha considerado por mucho tiempo así, que existe realmente un espacio subdural y que ese espacio es ocupado por una colección de pus. Pero como es un espacio preexistente, ya no se habla de acceso, sino se utiliza el término empiema, en el sentido de que empiema es una colección de pus, una acumulación de material purulento en un espacio preexistente. ¿Ya? Van a ver esos términos. Probablemente se van a plantear la pregunta, ¿por qué se llama acceso para el epidural y se habla de empiema en el plano subdural? El acceso cerebral es una colección de pus dentro ya del parénquima cerebral. Entonces, como han visto seguramente al ver traumatismos encefalocranianos, muchos de los diagnósticos dependen de la localización del proceso. En los traumatismos encefalocranianos ustedes tienen colecciones de sangre que puede estar encima de la dura, debajo de la dura, dentro de los ventrículos, en el parénquima cerebral, etc. Fuera del cráneo también, ¿no? Puede ser subgaleal, subperióstico, etc. Entonces, la localización determina
el nombre que se le da a la entidad clínica. Y obviamente la posición de la colección hemática o de la colección infecciosa determina el cuadro clínico. Entonces hay una estrecha relación entre anatomía y síntomas clínicos. Y después hay una estrecha relación en cuanto al manejo, ¿no? Especialmente quirúrgico. Miren, esta imagen es para recordar un poco este espacio que aparece acá en turquesa, que es el espacio subdural. Hay una entidad clínica que aparece mencionada aquí al comienzo, en esta lista, que dice meningitis postraumática con fístula de líquido cefalorraquídeo. Y dice también meningitis postoperatoria, ¿no? En ambos casos hay una vulneración del espacio, o sea, se llega dentro del cráneo, ¿no? En una cirugía, o esa zona intracraneal es expuesta por un traumatismo encefalocraniano. Y ese ambiente, que normalmente no tiene microbios, es contaminado, desinfectado. ¿Ya? Entonces, imagínense un paciente que tiene una fractura de cráneo, ¿no? Y que además tiene una herida contusa encima de la fractura de cráneo. Se produce una solución de continuidad, una herida traumática, contusa, o puede ser quizás penetrante también un cuchillo o una bala que ingresa al cráneo. Entonces, el hecho de que haya una abertura que comunique el intracraneal con el extracraneal da la posibilidad de que entren microbios. Entonces, si ustedes tienen un paciente que sufre una fractura, ¿no? Perdón, antes, un traumatismo encefalocraniano, pueden sospechar que el paciente tiene una fractura. Desde el punto de vista clínico, ustedes deben estar seguros o seguras que el paciente tiene una fractura cuando ven la salida del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, sufre una fractura y ven que sale líquido por un oído, o ven que sale líquido por una fosa nasal. El hecho de que haya líquido, sin que veamos una radiografía o una tomografía, confirma que el paciente tiene una fractura en la base del cráneo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cráneo está completamente cerrado y además está tapizado por las meninges, ¿de acuerdo? El líquido cefalorraquídeo está en un espacio llamado subaracnoideo. Es decir, acá tenemos el hueso, debajo del hueso, inmediatamente debajo del hueso, en contacto con la cara interna del cráneo, está la dura madre. Y debajo de la dura madre, inmediatamente, y en contacto con la dura madre, está el aracnoides. Luego viene un espacio que está, ¿no? Limitado por la aracnoides hacia afuera, ¿no? Y la pía madre, que está en contacto íntimo con el parénquima cerebral, es decir, con el cerebro, con el cerebelo, con el tronco cerebral. Y ese espacio, que es el espacio, porque está debajo o por dentro del aracnoide, se llama espacio subaracnoideo, está lleno de líquido. Entonces, si un paciente tiene una fractura, ¿no? Y vemos que sale el líquido si es una herida contusa, que hay una herida y ustedes ven salir líquido por la herida, el líquido como agua de caño, transparente, incoloro, ustedes pueden estar seguros que el paciente tiene una fractura, porque de no ser así, no habría salida de líquido cefalorraquídeo. Hay salida de líquido cefalorraquídeo y también daño de la dura madre y del aracnoides. Hay una laceración meningia que compromete a la dura madre y la aracnoides. Entonces, el líquido que se encuentra en el espacio subaracnoideo atraviesa las meninges laceradas y atraviesa la fractura y sale por el oído o por la fosa nasal, o en la convexidad por la herida contusa del cuero cabelludo. En ese caso nosotros hablamos de fístula de líquido cefalorraquídeo, de causa traumática. Pero ¿cuál es
lo importante para el tema de hoy, que a través de ese camino por donde sale el líquido, ¿no? Tenemos la fractura, tenemos la laceración de las meninges, el líquido que, ¿no?, se evidencia, está saliendo por un camino que puede ser utilizado por los microbios que, desplazándose en sentido inverso, pueden ingresar al espacio subaracnoideo. Entonces, por donde sale el líquido, puede ingresar microbios. Y los microbios van a llegar al espacio subaracnoideo y se van a multiplicar. Y van a generar, pues, una infección que va a afectar al aracnoides, que va a afectar a la pía madre y al parénquima cerebral, al cerebelo, al tronco cerebral, etc. Va a haber un proceso inflamatorio que compromete las meninges que están por fuera del espacio subaracnoideo y a la meninge que está por dentro, es decir, a la pía madre y al tejido subyacente. Se produce entonces una meningitis. La palabra meningitis es un término que señala inflamación de las meninges, pero no solamente hay una meningitis, sino que se inflama también el parénquima y en realidad se convierte en una meningoencefalitis el proceso. Y una meningoencefalitis es grave en la medida que la inflamación del encéfalo produce daño. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí en el espacio subaracnoideo hay una cantidad de microbios que están proliferando, están en un ambiente que les es favorable. Ese líquido normalmente es totalmente estéril, pero ahora, por el camino que se ha formado producto del trauma, han ingresado microbios y están multiplicándose, produciendo esta inflamación que se llama meningitis. ¿Ok? Es una inflamación de lo primero que está debajo de las meninges. No es una inflamación del cerebro directamente, o sea, acá hay pus, ¿no? Se forma pus en el espacio subaracnoideo, material purulento. Una meningitis purulenta, no es una meningitis TB o viral, sino pus. Entonces tenemos una meningitis que va a producir, entonces, una afectación del cerebro. No hay una colección de pus en el cerebro, no es un acceso cerebral. Ojo que los accesos dentro del parénquima cerebral se llaman accesos cerebrales, pero pueden estar localizados en los hemisferios cerebrales, así también en el cerebelo o también en el tronco cerebral. ¿Ok? Va a ser un proceso inflamatorio de las meninges. Se va a producir una irritación de la meninge. ¿Cuál va a ser la clínica de un paciente que tiene una meningitis? ¿No? Si es un paciente que tiene una fístula del líquido cefalorraquídeo y desarrolla como complicación del traumatismo encefalocraniano que ha producido la fractura y la fístula, la laceración de las meninges, la salida del líquido cefalorraquídeo, el cuadro clínico va a ser de una meningitis, o sea, va a haber signos meningios, va a haber rigidez nucal, va a haber fiebre, y la afectación del cerebro va a producir compromiso de conciencia. ¿Ok? Entonces, siempre piensen, un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano, que presenta fístula del líquido cefalorraquídeo, entonces tiene un diagnóstico fístula del líquido cefalorraquídeo traumática, se llama. Ese paciente está en riesgo de hacer una infección del sistema nervioso central. ¿Qué infección? Una meningitis. ¿Ok? Entonces, las meningitis se tratan con antibióticos, obviamente, pero el paciente va a llegar con el neurocirujano va a ver estos pacientes, ¿no? Entonces, la salida del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, en los TEC caracterizan, como digo, a la fístula de LCR o líquido cefalorraquídeo traumática. Sin embargo, el neurocirujano también puede ver en su experiencia un tipo de fístula que no es producto de un golpe en la cabeza. Es la que se llama fístula espontánea. O sea, el paciente le va a llegar a ustedes y le va a decir, doctora o doctor, estoy perdiendo un líquido, me sale un líquido por la nariz. Me agacho la cabeza, doblo el cuello
hacia adelante y cae en cantidad, ya no me deja, no puedo hacer mi vida, me da vergüenza, me da temor de que en cualquier momento salga ese líquido. ¿Ya? Entonces ustedes, si es así ese relato, ustedes deben pensar que el paciente tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo. Ustedes les pueden preguntar, ¿se golpeó la cabeza? No, no me golpeó la cabeza. Ah, si no hay antecedente de trauma, entonces será una fístula de líquido cefalorraquídeo espontánea, se llama. ¿Ya? Es decir, no traumática. Muy bien, ¿en qué caso se puede ver eso? ¿No? Vamos a avanzar. Ahora, puede haber una situación intermedia, digamos, en el sentido de que no hay trauma en la craneal, no hay un accidente, una caída, un choque, una volcadura, viajando en algún vehículo, no hay esa historia. Pero el paciente es operado a través de una cirugía que se llama trasesfenoidal. Los tumores de hipófisis se pueden operar a través de la vía endonasal trasesfenoidal y puede presentarse en ese caso, después de la cirugía, una pérdida de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un camino. Ya no es una abertura accidental del cráneo, sino una abertura quirúrgica. Abrimos el piso de la silla turca y abrimos antes el piso del seno esfenoidal, ¿no? Acá ampliado tenemos este espacio, es el seno esfenoidal, como dice aquí. El seno esfenoidal tiene un piso, es un espacio libre, ¿no? Es una cavidad llena de aire, tapizado por mucosa, y abrimos el piso del seno esfenoidal, abrimos el piso de la silla turca para llegar hasta la glándula hipófisis donde hay un tumor, ¿no? Un tumor de hipófisis. Postoperatoriamente puede salir líquido cefalorraquídeo por aquí. Puede ser inmediato, a veces operando vemos salida de líquido cefalorraquídeo, otras veces no. No siempre sale líquido, porque toda esta zona está bañada por líquido. Pero acá arriba hay una membrana que cierra la silla, es como un techo, digamos, ¿ah? El llamado diafragma celular. Entonces nosotros podemos, si es un microadenoma, podemos sacar el tumor acá y como está cerrado arriba, el líquido que baña el cerebro no encuentra un camino. Sin embargo, hay unos pacientes que no tienen la membrana, esta membrana, que es meninge, ¿no? Son meninges, dura madre, aracnoides, están acá formando esa membrana que cierra la silla turca. Entonces, si tienen, no hay salida, pero si no tienen, a veces no tienen, entonces hay una buena comunicación, entonces puede salir líquido cefalorraquídeo. Puede ser inmediatamente después de la cirugía, durante la cirugía, o después de 2 semanas, 3 semanas, puede pasar que haya líquido cefalorraquídeo. Entonces, no es raro que un paciente que tenga una fístula, una cirugía, como antecedente de una cirugía de tumor de hipófisis por vía transesfenoidal, pueda presentar como complicación una fístula de líquido cefalorraquídeo. Y si hay una fístula del líquido cefalorraquídeo, como complicación, un paciente postoperado de tumor de hipófisis puede desarrollar una meningitis, ¿no? Entonces sería una meningitis asociada a una fístula de líquido cefalorraquídeo no espontánea, porque hay una intervención del cirujano, pero tampoco traumática en el sentido de que no es producto de un accidente. ¿Ah? Es una fístula postoperatoria. Algunos pacientes que tienen un tumor que crece mucho, es un macroadenoma, puede ese tumor invadir el seno esfenoidal y al abrir el piso de la silla turca generar un camino de líquido cefalorraquídeo. Entonces puede ser el caso del paciente que les mencionaba, que llega diciendo, doctor, doblo la cabeza y me sale el líquido. Y en forma abundante, gotas de líquido, como el agua de caño. Entonces es posible que el mismo tumor haya abierto un camino, ¿no? Y ese camino haya erosionado el hueso y sirva de vía de camino para la salida de líquido cefalorraquídeo. Ahí estaríamos hablando entonces de una fístula espontánea. ¿Ya? En todos los casos, ya sea una fístula espontánea
una fístula postquirúrgica o una fístula postraumática, siempre hay riesgo de infección. ¿Qué infección está asociada a la fístula? La meningitis. ¿Ya? La meningitis. ¿De acuerdo? Hay que pensar como primera posibilidad una meningitis. ¿Ok? Ese es el resumen. ¿Ah? Muy bien. Entonces, si hay meningitis, hay rigidez nucal. ¿Ah? Miren, acá tenemos una tomografía de un paciente que sufre un golpe en la cabeza. ¿Ok? Si por esta vía, por ejemplo, un paciente que es operado, se ha abierto el camino, estamos viendo la salida de líquido, yo le decía que en sentido inverso pueden entrar los microbios, pero puede también entrar el aire del exterior, porque el cráneo es una caja completamente cerrada, ¿ok? Que está tapizado por una membrana. Si se abre esa caja con la cerración de la membrana, como digo, puede salir líquido, pero también puede entrar microbios y también puede ingresar aire, ¿no? Para que ingrese aire tiene que salir líquido, porque el líquido ocupa espacio. Si no sale el líquido, no ingresa el aire. ¿Ya? Entonces, si está saliendo líquido, es posible que veamos la presencia de aire, como en este caso, miren, ¿no? Estas imágenes de aquí, estas zonas oscuras, acá alrededor de la cabeza, ¿qué hay? Hay aire, ¿sí? Estamos viendo el aire, entre comillas, estamos viendo el aire. Esa mezcla de gases, oxígeno, anhídrido carbónico, nitrógeno, etcétera, que rodean nuestros cuerpos, ¿sí? Es aire. No es que no haya nada acá, hay aire acá. ¿Y el aire cómo se ve? Hipodenso. El aire que está por fuera. Pero acá vemos unas imágenes de misma densidad, como burbujas de aire, ¿sí? Hipodenso, 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 ¿no? Burbujas de aire. Entonces, si es un paciente que sufre un traumatismo encefalocraniano y ustedes ven, no notan que sale el líquido por la fosa nasal, no notan líquido que sale por el oído, pero le piden una tomografía y ven aire, ustedes también pueden estar seguros que el paciente tiene una fractura en el cráneo, porque está saliendo aire, perdón, ha ingresado aire, estamos viendo burbujas de aire. Y para que ingrese el aire, como mencioné, tiene que salir líquido. Entonces tenemos una imagen que interpretamos. Presencia de burbujas de aire dentro de la cavidad craneal a un paciente con traumatismo encefalocraniano o sin antecedente de trauma, pero que está perdiendo líquido, viene con una historia de pérdida de líquido, usted tiene que decir, acá hay una fístula de líquido cefalorraquídeo, aunque no veamos salir el líquido. ¿Ya? Porque el aire tiene que haber ingresado por algún lugar, ¿no? Y por ese lugar donde ingresó el aire está saliendo líquido. Entonces, acá están seguros. Si ustedes tienen un paciente con T, están seguros que hay fracturas y ven salir el líquido cefalorraquídeo. 100%, no necesitan ver una placa, ya está saliendo el líquido, paciente con fractura. Si sale por el oído, fractura de base de cráneo, probablemente el peñasco, el hueso temporal. Si sale por la nariz, probablemente fractura del piso anterior, del hueso frontal, ¿no? Hay estrecha relación. No siempre es así, pues la fractura está en la región del hueso frontal y el líquido salir por el oído, viceversa, ¿no? Tienen su camino. Pero hay fractura, ¿ya? Igual acá. Neumoencéfalo se llama esto. Entonces, un paciente con neumoencéfalo, si tiene esta tomografía, ¿riesgo de qué tiene? De infección. ¿Qué infección? Meningitis. ¿De acuerdo? Entonces hay que darle tratamiento, podremos darle tratamiento antibiótico profiláctico, o en caso de que no cierre, o sea, se mantenga la pérdida de líquido cefalorraquídeo, es necesario operar al paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no operamos, si no cerramos la fístula, el paciente y la fístula es persistente, el paciente siempre va a estar en riesgo de hacer meningitis.
Hay casos que se llaman meningitis a repetición. El paciente tiene 2 o hasta 3 meningitis. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Mala suerte. No, no, no. Cuando tenga 2 episodios o 3 episodios con mayor razón de meningitis en un mismo paciente, deben pensar que existe la posibilidad de que tenga una fístula oculta, que esté perdiendo líquido. ¿De acuerdo? Existe esa posibilidad. ¿Ya? Muy bien, entonces fístula de líquido cefalorraquídeo implica un riesgo de infección, de meningitis. ¿Sí? El cuadro será pues fiebre, ¿no? Rigidez nucal, trastorno de conciencia, puede haber cefalea, vómitos, etc. ¿no? Signos de irritación meningia. Acá es para recordar lo que ya les estaba mencionando, hay una dura madre, la colección de pus, encima de la dura madre, entre la dura madre y el hueso, se llama acceso epidural, y lo que está debajo, ¿no? En la colección debajo de la dura madre se llama empiema subdural. ¿De acuerdo? La anatomía es importante. Entonces, aquí en la imagen, acceso epidural, miren, la colección de pus está encima de la dura madre, que ha sido separada, ¿no? Ha tenido que crearse este espacio, despegarse la dura madre del hueso. Entonces, ¿cuál es el aforismo? ¿Recuerdan ustedes? Que tiene pues miles de años de antigüedad, ¿no? Desde la época de Hipócrates, ¿no? Viene de la época de los griegos, diría en general, ¿no? No sé si fue Hipócrates el que creó el aforismo o fue otro, ¿no? Pero, pero viene de esa época muy antigua, más de 2000 o 2500 años, ¿sí? De los médicos griegos, el aforismo de que acceso diagnosticado, acceso drenado, ¿no? Tenemos que drenar el acceso, la colección de pus. Acá tenemos una colección de pus sobre la dura madre, un acceso epidural. Y por otro lado tenemos hueso acá, que está cariado, ¿no? Tenemos un compromiso del hueso. La infección del hueso, ¿cómo se llama? Osteomielitis. ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos que drenar el acceso? Este de acá es un campo de batalla. ¿Qué es el acceso? ¿Qué es la pus que forma el acceso? El acceso es una colección de pus. ¿Pero qué es la pus? Es una mezcla de restos celulares. Acá hay leucocitos y bacterias que están en una batalla. Y hay muertos y heridos, ¿no? Hay leucocitos que están destruidos, bacterias que están destruidas y se acumulan proteínas. Entonces, los restos celulares de bacterias, de leucocitos, glóbulos blancos, linfocitos, etcétera, o neutrófilos, etcétera, ¿no? Están acá. ¿Ok? Entonces, esta colección está llena de microbios. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que drenar el acceso? Porque los vasos que llevan el antibiótico ya no llegan al acceso. O sea, los antibióticos llegan a través de los vasos a las zonas infectadas, pero como acá hay una colección, esta zona es un muro, digamos, la dura madre, los huesos constituyen una pared infranqueable para los antibióticos. Tenemos que reducir entonces de manera quirúrgica esta colección de pus. Y por otro lado, el hecho de que haya una osteomielitis, ¿sí? Nos obliga a eliminar hueso. ¿Por qué? Porque el hueso se defiende mal de las infecciones. Cuando hay una osteomielitis, generalmente vamos a hacer frente a una infección crónica. Hay que eliminar hueso. Entonces, ¿qué hace el neurocirujano? Diagnostica acceso epidural, tiene que drenar el acceso, evacuar. ¿Cómo lo hace? Abriendo una ventana o una puerta, si ustedes gustan, en el cráneo. Y lo hace a través de esta zona enferma. Tiene que eliminar hueso. No solamente la colección de pus, sino el hueso. El hueso está enfermo, hay una osteomielitis. Elimina hueso y a través de este hueso, perdón, de ese cráneo abierto ya, elimina la colección de pus. Aspira, lava, etcétera, para reducir la cantidad de microbios que hay en esta zona.
Por otro lado, el neurocirujano va a levantar esta dura madre que está despegada, separada del hueso, la va a llevar a su lugar normal, con puntos de sutura, va a anclar, ¿no? Va a pasar puntos de sutura a la dura madre y la va a llevar, la va a pegar, digamos, al hueso, para eliminar este espacio anormal que existe, ¿no? Por la colección de pus que ha separado la dura madre del hueso. Entonces, el neurocirujano hace una extirpación parcial de hueso, no es toda la cabeza, solamente la zona enferma, ¿verdad? A ese proceso, ¿cómo se le llama? Craniectomía. Craniectomía. Ectomía significa extirpación. En los casos que hay osteomielitis, se estirpa el hueso. Osteomielitis, hay que eliminar el hueso enfermo. ¿Por qué lo tenemos que eliminar? Porque el hueso se defiende mal. Si se defiende mal, aunque le demos tratamiento antibiótico, la infección va a persistir. Igual, la colección de pus, el acceso se defiende mal, ¿no? El paciente que tiene acceso no va a mejorar mientras tenga una colección de pus ahí. Hay que darle tratamiento antibiótico, sí, pero hay que drenar el acceso, ¿ya? Lo que pasa en el cráneo también sucede en la columna. Esta es una vértebra, tenemos también una colección de pus entre el hueso y la dura madre, y tenemos un acceso epidural. Entonces, acá, ¿qué habrá? Pues una clínica probable, ¿no? De infección, o sea, fiebre, ¿no? Fiebre, o sea, alza térmica, quizás sudoración, quizás dolor de cabeza por el alza térmica, pero también va a haber un efecto de compresión, porque este es una colección que hace masa, que hace bulto y comprime el cerebro. Entonces el paciente puede tener hemiparesia, ¿no? O disartria, compromiso de conciencia, dependiendo del tamaño de la colección, ¿ya? Entonces va a haber signos que indican que hay una infección, pero también signos que hay una colección, una masa que comprime el cerebro, ¿no? O comprime la médula espinal, ¿ya? Acá habrá quizás hemiparesia, si el acceso es epidural craneal, y puede haber aquí, si es epidural, pero a nivel de la columna vertebral, puede haber una compresión medular, una paraparesia. Hemiparesia, disminución de la fuerza de la mitad del cuerpo, o sea, derecho o izquierdo, ¿no? La mitad izquierda o la mitad derecha, y aquí en la columna será una paraparesia, disminución de fuerza en la mitad inferior del cuerpo, ¿no? Es decir, en ambas extremidades inferiores. Acá será miembro superior e inferior en mi cuerpo derecho o izquierdo, y acá será ambos miembros inferiores, ¿sí? Muy bien. Hay otra situación que es necesario que tengan en cuenta, porque ustedes van a ver seguramente, aunque no hagan la especialidad, cuando estén haciendo su internado o cuando estén haciendo su residencia, de alguna otra especialidad, particularmente medicina interna, ¿no? Los pacientes que tienen antecedente de haber sido operados con la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal. Los pacientes con derivación ventrículo-peritoneal pueden llegar con un cuadro infeccioso. Vamos a ver. Este es un paciente con hidrocefalia, tiene una dilatación de los ventrículos, es una hidrocefalia severa, ventrículos grandes, es decir, ventrículomegalia. Si el recipiente está agrandado, la cantidad de líquido que hay en los ventrículos está aumentada. Si la cantidad de líquidos está aumentada, hablamos de una hidrocefalia, ¿ya? ¿Ok? Si la hidrocefalia incrementa la presión dentro del cráneo, hablamos de hidrocefalia hipertensiva. Si el paciente tiene una hidrocefalia hipertensiva, vamos a tener estas zonas oscuras, que es el edema, ¿no? Que se ve en los pacientes que tienen hidrocefalia. El líquido que está a presión sale y edematiza el parénquima adyacente. Es el edema periventricular, se llama, ¿ya? Y los surcos desaparecen. Entonces tenemos una situación donde hay un incremento de la presión intracraneal.
¿Cuál es la clínica de hipertensión endocraniana? Cefalea, vómitos y edema de papila. Si el paciente hace una hidrocefalia de esta magnitud, es una hidrocefalia severa, ventrículos de gran tamaño, el paciente puede morir por incremento de la presión. Se comprime el tronco cerebral, el paciente hace paro cardiorrespiratorio y se muere el paciente. Entonces hay que colocar el sistema de derivación, que tiene un componente ventricular, un catéter ventricular, una válvula y un catéter distal o peritoneal, ¿no? Ventricular o proximal, válvula o reservorio también se le llama, y el catéter distal o peritoneal. Puede ser peritoneal, es decir, que va al abdomen, ¿no? Puede ser así. Catéter proximal, la válvula, el catéter distal, todo por debajo de la piel, acá, ¿no? Esto está atravesando el cráneo a través de un agujero y la punta de este catéter, el proximal, llamado proximal o ventricular, está en el ventrículo. El líquido que no puede salir, ¿no? Por lo cual se presenta la hidrocefalia, ingresa por el catéter proximal o ventricular, llega a la válvula y continúa por el catéter distal, comúnmente peritoneal, comúnmente. La mayor parte, casi el 100% de derivaciones son peritoneales, ventrículo peritoneales. Hay otras, ¿no? Este es peritoneal, este es atrial, se llama, entra por una vena y se dirige al corazón, sin llegar al corazón. Y esta es una derivación lumbo-peritoneal también. ¿Ya? Cualquiera de estas puede tener dos problemas. Hay más problemas, pero lo común de cualquier cirugía es dos problemas. Si ustedes no han leído, supongamos están haciendo una rotación a futuro, ¿no? Una especialidad quirúrgica y el profesor, el médico que está con ustedes le pregunta, bueno, hemos hecho, a ver, digamos, hemos hecho una nefrectomía, una extirpación de un riñón. ¿Cuáles son las principales complicaciones? O mencione usted dos complicaciones de la nefrectomía. No necesitan haber estudiado, digamos. Porque en toda cirugía va a haber siempre dos riesgos, dos problemas. Si le dicen, hemos hecho una colocación de un bypass coronario. Mencione dos complicaciones de bypass coronario. O una lobectomía pulmonar. Mencione dos complicaciones. ¿Cuáles son? En cualquier cirugía va a haber dos tipos de complicaciones. El común a todos, que es la infección y la hemorragia. Infección y la hemorragia. Entonces, si usted le dicen, es una nefrectomía, mencione dos complicaciones. Hemorragia posoperatoria, hemorragia en el lecho quirúrgico, hematoma, o, ¿no? O hemorragia persistente, sangrado persistente, ¿ya? Tiene hemorragia. Y pueden decir infección del lecho operatorio, ¿no? Cualquiera. También acá. Se coloca el sistema y hay riesgo de hemorragia o de infección. Como es un sistema artificial, el riesgo aumenta, porque yo le decía, el hueso no se defiende, acá tampoco, este sistema es artificial, no tiene ningún mecanismo de defensa. Entonces, acá, si llegan microbios durante la colocación del sistema, o después, por alguna razón, por ejemplo, si se abre la piel, ¿no? Está muy superficial el catéter y se lacera la piel, entonces el catéter se va a colonizar, ¿no? Va a ser contaminado y los microbios van a andar, ¿no? Y van a ingresar a través del sistema al cerebro, a los ventrículos, ¿no? Imagínense, ¿cuál sería el caso? Usted llega a un paciente, ustedes que ingresan con ustedes están haciendo su residencia o su internado y tienen un paciente que ha ingresado porque es un paciente diabético descompensado, ¿no? Ha ingresado por ese cuadro. Hay aparentemente un deterioro de conciencia producto de que ha hecho un problema asociado a la diabetes. Ha hecho de repente un coma hiperosmolar o de repente una hipoglicemia, etc. Cualquiera de esos problemas, ¿no?
y llega al piso de medicina interna donde ustedes están, ¿ya? Pero el paciente lo tiene un día, 2 días, compensándolo metabólicamente, asegurando de que ya no se va a repetir el problema, y empieza el paciente con fiebre. Si ustedes miran al paciente, lo examinan y ven que debajo de la piel, ¿no? Donde está el catéter, porque el catéter es subdérmico, ¿no? Está inmediatamente debajo de la piel, prácticamente, en el espacio subcutáneo. Ven que pueden ver el relieve que hace el catéter distal, ¿no? Pueden ver el trayecto que sigue el catéter. Ustedes ven que sobre el catéter, a lo largo del catéter, hay una flogosis, o sea, hay una línea, ¿no? Sobre el trayecto del catéter. El catéter, esa línea es una línea roja, una línea de inflamación, hay rubor, ¿no? Los clásicos síntomas de la inflamación, ¿no? Rubor, calor, aumento de volumen y dolor, ¿verdad? Entonces ustedes ven que hay una inflamación. Significa que hay un proceso infeccioso que está en contacto con el catéter. Entonces ese catéter está ya con microbios. Lo estamos viendo indirectamente a través de esa línea roja, ¿no? Esa línea de inflamación que está inmediatamente sobre el catéter, ¿ya? Entonces, ustedes sospechan que tiene una infección asociada al sistema de derivación, así se llama, a su infección del sistema nervioso asociada al sistema de derivación. Entonces, se ha contaminado, de repente esa persona, ¿no? Se rascó, el catéter estaba muy superficial, o se le dañó la piel, ha estado como 3, 4 meses, y la piel se ha erosionado. Y se ha expuesto el catéter, pueden también ver el catéter expuesto. Entonces, no ven flebosis, pero ven ustedes el catéter, ¿no? Entonces, ya se contaminó y el paciente está haciendo fiebre, debe hacer fiebre. Usted dice, acá hay una infección, seguramente, ya entró microbios por el catéter, los microbios han entrado por el catéter y se han metido al cerebro, ¿ok? Entonces, ¿cómo sospechan ustedes eso? ¿No? Por el cuadro clínico, como les digo, ¿no? Puede haber rubor, puede haber laceración, exposición de catéter, paciente con fiebre, pero miren, si los microbios ingresan por acá, o después de la cirugía, ¿no? Se ha colocado un catéter. El catéter puede haberse contaminado en el momento mismo en que se colocan, es decir, durante la operación. ¿Dónde van a multiplicarse los microbios? ¿Mm? Veamos. Esta es una imagen que muestra sangre. Esto de aquí es un catéter que está atravesando el cerebro y llegando al ventrículo, como se ve acá. Este es catéter, ¿ya? Esta es una imagen que evidencia la presencia de sangre. Es una complicación. Se ha colocado el catéter, ha atravesado el cerebro y un vaso ha sido dañado y ha sangrado, produciéndose una hemorragia intracerebral alrededor del catéter proximal, llamado también ventricular, ¿sí? Que debe terminar acá, en esta punta debe estar en el agujero, al nivel del agujero de Monro, se llama, ¿no? Que es la comunicación entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. Ventrículo lateral, tercer ventrículo. Agujero de Monro, agujero de Monro. Ahí termina la punta del catéter. Muy bien, pero en su trayecto, como ha atravesado cerebros, hay una hemorragia. ¿Ok? Entonces, así como hay hemorragia, acá también se puede formar un acceso. ¿Ya? Intraparenquimal sería. Ya no sería un acceso epidural porque no está encima de la dura. Es un acceso intracerebral, ¿no? Está dentro del parénquima, la parte sólida del cerebro. Pero acá tenemos una imagen, miren, esto es líquido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro eso? El líquido, ¿cómo se ve? Se ve hipodenso, el líquido cefalorraquídeo. No está vacío, son los ventrículos, las cavidades que tiene el cerebro, pero estas cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo. Así como acá no está vacío, está lleno de aire, el espacio que rodea la cabeza, aquí los ventrículos están llenos de líquido. Pero en esta tomografía vemos acá unas imágenes hiperdensas, más blancas que el cerebro. Hiperdenso significa que es imagen más blanca que el parénquima, que el cerebro
en su parte sólida. Las cavidades ventriculares llenas de líquido se ven negros, hipodensos. Pero acá dentro del ventrículo, aquí en el asta occipital, deberíamos ver una imagen también de líquido. Una densidad de líquido debería tener estos extremos, las astas occipitales. Pero vemos que es hiperdensa, igual que acá. O sea, si esto es sangre, ¿esto qué será? Sangre también. Pero es sangre no en el parénquima, en la parte sólida, sino dentro de los ventrículos. ¿Sí? Muy bien, así como se acumula en las astas occipitales sangre, en las astas occipitales se puede también acumular material purulento. No lo vamos a ver con claridad. Acá en las etapas iniciales, si es un acceso, va a haber disminución de la densidad. No vamos a ver claramente que hay un proceso infeccioso. Esto lo pongo acá porque claramente se ve, debido a que la sangre se ve hiperdensa, claramente se ve la complicación. Hematoma intracerebral, hemorragia intraventricular. Ahora, en vez de sangre, imagínense que es infección, acceso intracerebral y colección purulenta intraventricular. Si hay colección purulenta dentro de los ventrículos, eso se llama ventriculitis. ¿De acuerdo? Acá es hemorragia intracerebral, hemorragia intraventricular. Pero en vez de sangre puede ser pus, acceso intraparenquimal. Pus, ventriculitis. ¿No? Muy bien. No sé si me están siguiendo. Si hay alguna duda, me pueden interrumpir. Muy bien. Interrumpen. Pues. Ventriculitis. ¿De acuerdo? Entonces, pero si acá el catéter ha producido una hemorragia dentro del parénquima, acá el catéter ha producido una hemorragia dentro de los ventrículos. Dicho de otra manera, podría producir colección de pus en el parénquima o colección de pus dentro del ventrículo. ¿Por qué está dentro del ventrículo? Porque el catéter llega al ventrículo. ¿Por qué está en el parénquima, en esta zona y no está en la parte occipital o al otro lado? Porque la sangre se forma y el acceso se forma alrededor del catéter. O sea, hay una complicación de la cirugía. Donde se ha trabajado, ahí se ubica la hemorragia o se ubica la infección. ¿Ya? Entonces, esto, una infección del parénquima asociado a la derivación, es raro. No vemos accesos, básicamente. Lo que sí vemos es la infección de los ventrículos, la ventriculitis. Dicho de otra manera, ¿qué complicación infecciosa produce o puede acompañar a la derivación ventrículo-peritoneal? En resumen, ¿cuál es? La ventriculitis. ¿Ya? ¿Ok? Si hay ventriculitis, el paciente va a estar muy mal, porque es una enfermedad muy mala, ¿no? Todo esto se va a inflamar. Ya les dije que si la meningitis no es solo meningitis, sino es una meningoencefalitis, acá también la ventriculitis, ¿qué significa la palabra ventriculitis? Inflamación de los ventrículos. Pero los ventrículos son cavidades, ¿están inflamadas las cavidades? No, lo que se inflama son las paredes de los ventrículos, ¿no? Y el cerebro, que es adyacente. Entonces, se va a producir una destrucción del parénquima cerebral alrededor de los ventrículos. La ventriculitis es una enfermedad grave, muchas veces mortal. ¿Ya? Entonces, es una complicación de la colocación de un sistema de derivación, como en este caso, ventrículo peritoneal, ventrículo atrial, puede ser también ventrículo pleural, ¿no? O ventrículo lumboperitoneal, perdón, puede ser una infección. Depende de dónde esté colocado el sistema. Acá están los ventrículos, claramente, ¿sí? Entonces la infección va a ser en los ventrículos. O sea, una derivación ventrículo-peritoneal, que es casi el 100% de los pacientes que operamos durante 2, 3, 4 años, ¿no? Están con derivación ventrículo-peritoneal. De vez en cuando ponemos una atrial o una pleural, ventrículo pleural, ¿ya? Entonces lo típico, una derivación, ¿no? Una derivación de líquido cefalorraquídeo, una derivación quirúrgica es
Bueno, generalmente, casi en el 100% de los casos, una derivación ventrículo-peritoneal, una DVP, como dice acá, ¿no? Al comienzo, DVP, derivación ventrículo-peritoneal, ¿ya? Entonces, la complicación en este caso sería no meningitis, no acceso cerebral. Lo más común, y lo otro es raro, excepcional, es una complicación infecciosa. Si preguntara cuál es la complicación infecciosa más común en la derivación ventrículo-peritoneal, la respuesta sería ventriculitis, ¿no? Eso sería, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Igual que el hueso que no sana mientras esté, porque se defiende mal, el sistema esto está infectado, se defiende mal, no tiene mecanismo de defensa, entonces hay que sacarlo, ¿no? Retirar. Eso es lo que se hace, ¿ya? Y se pone un sistema limpio, porque si no le ponemos un drenaje ventricular externo en reemplazo, el paciente se muere de la hidrocefalia, ¿no? Se operó por esto, digamos, una hidrocefalia severa, hipertensión endocrinal severa, se le colocó su derivación ventrículo peritoneal para salvarlo de la hipertensión endocrinal, de la hidrocefalia severa. Pero se complica y hay una ventriculitis. Todo el sistema está colonizado, está lleno de microbios acá. Hay que sacar el sistema para eliminar microbios. Mientras no se saque, los microbios van a seguir felices ahí en el sistema. Ahí no llegan los antibióticos. Entonces sacamos, pero si sacamos, otra vez se van a dilatar las cavidades, otra vez va a ser una hidrocefalia severa y el paciente se muere. No se muere por la infección, sino por la hidrocefalia severa, que regresa al quitarle nosotros el sistema de derivación. Entonces, para que eso no suceda, reemplazamos con un sistema nuevo, pero un drenaje ventricular externo se llama, ¿ya? El paciente está recibiendo antibióticos, continúa con antibióticos, pero con un drenaje ya más limpio, ¿no? No con todo esto que está contaminado, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace si hay una infección asociada al sistema de derivación? Quitar el sistema de derivación, la DVP, y ponerle una DVE, derivación ventricular externa, ¿no? DVE, o mejor DV, ¿no? Derivación ventricular externa. Esta es una interna, ¿no? Va del cuerpo al cuerpo. El otro va del cuerpo, o sea, del ventrículo hacia el exterior, ¿ya? Se le da antibióticos, se le sigue antibióticos y finalmente cuando ya está limpio, cuando ya no hay microbios, podemos ponerle ya una derivación ventrículo-peritoneal nueva, ¿no? Pero ¿cómo sabemos? Tenemos la sospecha, ¿no? ¿Cómo confirmamos que el paciente realmente está infectado? ¿No? Acá vemos un sistema alargado. Generalmente los sistemas que usamos son redondos, ¿no? Como una semiesfera, digamos. Por eso le llamamos también reservorio. Ahí está el sistema valvular. Acá, esta zona donde le llamamos válvula porque realmente hay un sistema que controla la salida del líquido, para que el líquido no salga francamente sin ningún control. Hay un sistema que regula la salida del líquido, de acuerdo a la presión que hay dentro de los ventrículos, ¿ya? Regula la salida. Si nosotros sospechamos, decimos, el paciente está haciendo fiebre, el paciente tiene una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Entonces, yo creo que es posible, no le encontramos foco, examen de orina normal, radiografía de tórax normal, garganta normal, brazos, piernas, no hay celulitis, no hay una vasculitis, no hay. ¿Por qué está haciendo la fiebre? Entonces puede estar haciendo fiebre porque acá hay una contaminación. Entonces, ¿qué se hace? Hay que demostrar la presencia de microbios en el líquido cefalorraquídeo. Pero recuerden que este sistema está bloqueado, el líquido no circula. Entonces, le harían una punción lumbar, acá en la zona lumbar, para extraer el líquido cefalorraquídeo y demostrar la presencia de microbios. Si el líquido no sale acá, miren, por eso aumenta el volumen, está atrapado dentro de los ventrículos. Le harían una punción lumbar para demostrar que hay a nivel lumbar, ¿no? El líquido a nivel lumbar
¿Está contaminado porque acá en los ventrículos hay microbios? No, pues no, porque los microbios están dentro de los ventrículos y este líquido no sale. O en todo caso sale, pero no se drena, no circula bien, no baja hacia la zona de la columna. Entonces ustedes hacen punción lumbar, ¿qué va a salir? Posiblemente negativo para microbios. Hacen gran, hacen cultivo y sale negativo. No crece nada, no se ve nada al microscopio. Entonces, para demostrar que hay una ventriculitis, que estas cavidades están llenas de microbios, hay que tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, pero del reservorio. ¿Ya? Y ahí se toma. ¿Quieren saber que si tiene ventriculitis? Toman una muestra del reservorio. ¿Quieren saber si el paciente tiene una meningitis? Pueden hacer tranquilamente una punción lumbar. Pero si tiene ventriculitis, la indicación es punzar el reservorio para extraer líquido cefalorraquídeo que viene directamente del ventrículo. Ahora, ustedes tienen que pedir, pues eso lo hace el neurocirujano, ¿no? O el residente de neurocirugía. ¿Ya? Para no dañar el sistema, piden la consulta del paciente que tiene derivación ventrículo-peritoneal, que está haciendo fiebre y sin foco aparente. No hay infección urinaria, no hay infección pulmonar, etcétera, etcétera. Sospecha de infección del sistema de derivación, asociada al sistema de derivación. Solicitamos, ¿se han entendido la idea? Solicitamos extracción del líquido cefalorraquídeo del reservorio, así pone. ¿Ya? Entonces va a llegar el neurocirujano, el residente de neurocirugía, va a punzar el reservorio, va a tomar líquido cefalorraquídeo, y si después de unas horas llega el resultado con líquido patológico, con líquido que indica que hay un proceso inflamatorio, infeccioso, entonces en ese momento el neurocirujano programa al paciente para hacerle un reemplazo, ¿no? Va a estar las operaciones para cambiarle la derivación derivación interna por una externa. La DBP por una DBE. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto, estas son complicaciones de la derivación ventrículo-peritoneal, pero les he mencionado especialmente las infecciosas, ¿no? Ventriculitis, formación de acceso, ya están, acá están, lo pueden leer. Después les voy a enviar el PPT, terminando la clase. Y acá está la descripción de lo que hemos mencionado, ¿no? Los pasos que hay que dar para tratar ese problema, ¿ya? El acceso epidural ya hemos definido, y el empiema sudural también. Va a haber signos de infección, signos de compresión del cerebro, quizás hemiparesia, etcétera. Siempre las causas, hay que pensar cómo llega el microbio. Puede ser una fractura, por ejemplo, una persona que es golpeada con un martillo, ¿no? O es agredida con arma de fuego, ingresa un proyectil de arma de fuego a la cavidad intracraneal. Como yo siempre digo, el agresor nunca lava la bala ni nunca lava el martillo, ¿no? Entonces, al producirse la transgresión de la piel, del, del hueso, eso lleva microbios. El cuchillo, la bala, el martillo llevan microbios. Entonces, producto de esa agresión, hay una inoculación directa, ¿no? Acá dice, por ejemplo, traumatismo craneal. La cirugía también puede producir contaminación de la zona. Hay infección del sistema nervioso, meningitis, o puede haber también osteomielitis, se contamina el hueso durante la cirugía y se produce una infección, ¿no? Entonces, la sinusitis, hay un foco infeccioso, ¿no? en los senos paranasales, frontal, maxilar, esfenoidal, hemoidal, etcétera, y producto de esa sinusitis el microbio pasa, ingresa a la cavidad craneal, puede ser un empiema, puede ser un acceso epidural, un acceso intracerebral, una meningitis, etcétera, ¿no? Muy bien. El acceso cerebral, como se menciona acá, tiene múltiples etiologías, ¿no? Muchos mecanismos, cómo es que el microbio llega al cerebro.
Puede ser que la infección esté en la proximidad del cerebro. Puede ser, por ejemplo, como ya mencioné, una sinusitis o una otitis, ¿no? Una otitis, una inflamación del oído medio, una infección purulenta del oído medio puede comunicarse, ingresar a través de las venas emisarias, el microbio puede llegar hasta el cerebro y producirse una colección de pus, un acceso intracerebral. La vía más, es la forma más común, es esa diseminación por contigüidad, ¿no? La infección está al lado de el cerebro. ¿Qué significa? Que si el paciente tiene una otitis media, una otitis purulenta media del oído derecho, y ese es el punto de partida de la infección del cerebro, el acceso estará pues en el lóbulo temporal del mismo lado, ¿no? Si el paciente tiene una sinusitis frontal, el acceso estará pues en los lóbulos frontales, ¿no? ¿Ya? Entonces es la forma más común, la vía más común, no es la por contigüidad, ¿no? Pasa ahí nomás, digamos que el microbio camina, ¿no? Al ladito está y se mete en los tejidos vecinos, ¿ya? Miren, lo más raro es lo que tenemos acá, lo que sigue vía hematológica, por ejemplo, un paciente que tiene bronquiectasia, un diente cariado, etcétera, por vía sanguínea llega el microbio al cerebro y se instala. Inoculación directa, ya hablamos, un trauma, una agresión con martillo, con bala, etcétera. Y lo más raro, paradójicamente, la meningitis, o sea, ya presencia de pus en el espacio subaracnoideo, no genera en realidad mayor riesgo de acceso cerebral, ¿no? Menos del 10%, es lo menos común, ¿no? Tiene meningitis, pero no acceso cerebral, ¿ya? Puede ser, puede que haya, pero es menos frecuente. Lo más frecuente es la presencia de acceso en focos infecciosos vecinos a la cavidad craneal. Sinusitis, ¿no? En primer lugar, otitis media, ¿sí? Son los focos más importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, diseminación hematógena, por ejemplo, se ve en los pacientes adultos que tienen infecciones pulmonares, fundamentalmente, ¿no? Acceso, empiema, bronquiectasias, como ven acá, son los puntos de partida, ¿no? Una persona mayor, de repente, que tiene bronquiectasias, un fumador crónico, ¿no? Que sufre de POP, hay bronquiectasias, hay colección de pus en los bronquios, y de esos focos infecciosos se envían microbios al cerebro que encuentran un lugar favorable para crecer y se forma un acceso, ¿ya? Eso son las diseminaciones hematógenas, ¿ya? Y en los niños se ve con los pacientes, como dice acá, ¿no? Pacientes que tienen una malformación cardíaca con flujo derecha-izquierda, ¿ok? Lo característico sería la tetralogía de Fallot, ¿ah? ¿Sí? Tetralogía de Fallot, pensar en el corazón en los niños y pensar en los pulmones en los adultos, como punto de partida para dar lo que se llama accesos metastásicos, ¿ah? ¿Ok? Entonces, digamos, esto es una repetición, ya ustedes lo pueden leer. Y miren, ¿cuál es la clínica de un acceso cerebral? Una colección de pus dentro del cerebro. Es una colección de pus. Muy bien. Es una masa, pero de pus. Igual que una hemorragia, un hematoma intracerebral, es una masa. La palabra oma significa tumor, masa. Un hematoma es una masa, un tumor de sangre, ¿sí? Hay un efecto de masa, o sea, la sangre ocupa un espacio y tiene un efecto sobre el cerebro. Aparte que se destruye esa zona, las zonas vecinas son afectadas por la masa, por el tamaño, por el volumen de la hemorragia. ¿Ok? Entonces, si hay una masa, como un tumor, se produce un incremento de la presión intracraneal. No es raro que por una hemorragia intracerebral o un acceso intracerebral, el paciente tenga pues cefalea, ¿verdad? Cefalea, que forma parte del síndrome de hipertensión endocraniana. Cefalea, entonces, es el síntoma más común,
pero no en todos los pacientes hay cefalea, miren, solamente 75%. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si el paciente no tiene cefalea, ¿puede tener acceso cerebral? Sí, por supuesto. Es una colección de pus, hay una masa ahí, pero no siempre hay cefalea. Focalización, ¿qué significa? Que el paciente tiene signos y síntomas que nos dicen que la colección de pus, que el acceso está en determinado lugar. Por ejemplo, si el paciente tiene hemiparesia derecha, significa que el paciente, si tiene un acceso, el acceso estará en el hemisferio izquierdo, ¿no? Si el paciente tiene una colección de pus, un acceso intracerebral en el hemisferio izquierdo, el paciente también puede tener un problema de lenguaje, la afasia, ¿no? Un problema del lenguaje, afasia, ¿no? Entonces, si el paciente tiene afasia, nos está focalizando, decimos. Si el paciente tiene hemiparesia, nos está focalizando, nos está diciendo dónde está el foco, dónde está la lesión. No está en cualquier parte del cerebro, sino está en el lado izquierdo. Afasia al lado izquierdo, hemiparesia derecha al lado izquierdo. Si el paciente tiene al contrario, la hemiparesia es izquierda, la lesión está en el hemisferio derecho. El paciente tiene hemiparesia izquierda y disartria. No tiene afasia, tiene un problema de la articulación de la palabra, una disartria. Con hemiparesia izquierda, entonces la lesión está en el lado derecho. Está focalizando, nos está señalando como con un puntero, nos dice la clínica dónde está la lesión. Ya eso se entiende por focalización. La lesión está en el parénquima. Una meningitis, por ejemplo, no nos da focalización porque la inflamación es alrededor de todo el cerebro o en la base del cerebro predominantemente. Salvo que haya alguna complicación, por ejemplo, infartos. En el curso de la meningitis puede haber infartos. Ahí sí nos focaliza, pero de inicio, mientras es solamente meningitis, inflamación de las meninges, no hay focalización. Acá miren, fiebre, claro, es un proceso infeccioso, pero ¿cuántos tienen fiebre de todos los pacientes que tienen acceso cerebral? 50%. ¿Qué significa? Que hay una mitad que no tiene fiebre. Entonces, si el paciente tiene cefalea, tiene focalización, o sea, hemiparesia derecha, por decir, y no tiene fiebre, eso no significa que no pueda tener acceso. ¿Ya? ¿Ya? Puede estar sin fiebre y no tener acceso cerebral, sobre todo en los pacientes llamados anérgicos, las personas inmunocomprometidas, las personas mayores que también tienen un compromiso del sistema inmunológico, pueden no hacer fiebre, ¿no? Y tienen su colección de pus, ¿ok? No descarta, ¿ya? Ustedes ven una imagen en el cerebro, en una tomografía, puede ser un acceso, depende de las características de la imagen, ¿sí? Crisis convulsivas es otra manifestación, 40%. Entonces, miren, signos meningios, en un acceso cerebral, ¿dónde está la pus? Dentro del cerebro. ¿Está en las meninges? No está en las meninges. ¿Habrá meningitis? ¿Signos de irritación meningia? No, porque la infección no está en el espacio subaracnoideo, no está afectando las meninges, está afectando el parénquima cerebral. La pus está aislada de la meninges. Entonces, si le buscamos rigidez nucal, signo de Kernitz, signo de Brusitsky, en un acceso cerebral, no vamos a encontrar, ¿ya? Cero de signos meningios. Al inverso, en un paciente que tiene meningitis, vamos a encontrar fiebre, es un proceso infeccioso, podemos encontrar, ¿no? Para que el paciente también tiene dolor de cabeza, pero ahí sí vamos a encontrar signos meningios, ¿ya? Signos meningios se presentan cuando hay irritación de las meninges. Por ejemplo, en la hemorragia suranoidea hay irritación de las meninges. La sangre está en el espacio subaracnoideo. La sangre fuera de los vasos sanguíneos es irritante, irrita las meninges. Hay una meningitis química, se dice. O sea, la presencia de sangre produce irritación de las meninges.
¿Cuál es la característica de una hemorragia subaracnoidea cuando examinamos al paciente? Rigidez nucal, ¿no? Rigidez nucal, ¿ya? Sangre o microbios, rigidez nucal, meningitis, ¿no? Uno será infecciosa, el otro será química. Acá no. Entonces aparece esta triada, miren, del acceso, es una triada clásica. Hay cefalea, hay una masa ahí que está ocupando espacio. Hay hipertensión endocraniana, la masa ocupa espacio, cefalea. Y proceso infeccioso, fiebre. Pero está en el parénquima, déficit focal. Déficit focal, hemiparesia, afasia o disartria, ¿no? Esta es la triada. Convulsiones ya hemos visto, ¿no? Lesión en el cerebro, ¿ok? En la meningitis puede haber cefalea, sí, puede haber fiebre, sí, pero déficit focal de inicio no, pues, ¿no? Pero sí va a haber rigidez nucal. Acá no hay rigidez nucal, no aparece, miren, en la tríada clásica del acceso cerebral no aparece rigidez nucal. Cefalea, fiebre, déficit focal. No hay rigidez, no hay signos meningios. ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? Que tomen en cuenta. ¿Ya? No se olviden, estoy haciendo énfasis en algunas cosas, como le digo, les puede ser útil, ¿ya? Para su examen. Entonces, el acceso pasa por varias etapas: cerebritis, temprana, tardía, cápsula. Primero es una inflamación, pero todavía no hay una colección de pus propiamente. La colección se forma cuando se forma una cápsula alrededor de la parte central del acceso. ¿Ya? Y acá tenemos, miren, esta es una imagen, una tomografía donde se ve accesos cerebrales. ¿Ya? Un acceso se caracteriza porque cuando se le coloca contraste, aparece un anillo de realce, de contraste, ¿no? En una tomografía se le inyecta el contraste para la tomografía que contiene yodo, entonces el contraste se impregna alrededor, ¿no? de la parte central del acceso. Acá el centro es pus, por acá está la cápsula, la parte que ya no es pus simplemente, sino es una reacción inflamatoria del parénquima, capta el contraste y aparece esta imagen en anillo. Acá hay dos. Alrededor del anillo hay edema cerebral, ¿no? ¿Ok? Pero hay dos imágenes. ¿Cuál será el origen? Acá ya no podemos pensar en una infección del seno frontal, ¿no? Acá sí, sí, o mejor dicho, con esta imagen sí, pero acá hay otro acceso, ¿no? ¿Cómo una sinusitis frontal puede dar origen a este acceso? Ya hemos dicho, el mecanismo es más por contigüidad, ¿verdad? Si tenemos un acceso frontal, pensamos que puede haber una sinusitis frontal. Si tenemos un acceso temporal o occipital, acá está el oído, el peñasco, el oído medio, podríamos pensar, ¿no? En una otitis media, ¿no? Pero el paciente tiene dos accesos. No creo que sea común que un paciente tenga sinusitis frontal y otitis media y que los dos focos den infección intracerebral, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen? Viene de otra parte, ¿no? Tal vez pulmón, esos son accesos metastásicos.
¿Me escucha? Se cortó, Sí, ¿no? El doctor. micrófono. Me he escuchado todo, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Sí, Sí, doctor. Ya, porque tuve una alarma acá y ahora pues, sí me da cuenta que se había cortado el micrófono. Pero me he escuchado hasta este momento, ¿verdad? Ya, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ya, ya, ok. Vamos a ver. Acá estamos. Les decía que el tratamiento del C, ok, ok. Él también se ha cerrado, ya, ok. Algo ha pasado. Ya, acá. Ya. Ya, ahora sí, ¿no? Ya. Tienen imagen. Ya. Entonces decía que cuando el acceso es pequeño o todavía no es acceso, o sea, hablamos de acceso típicamente cuando se forma una pared, ¿no? Alrededor de un centro necrótico. En la parte central del acceso hay una batalla y hay puya, hay destrucción del cerebro, ¿no? Entonces, si es cerebritis, significa que todavía no hay ese proceso de destrucción, hay parénquima todavía, infiltrado por células blancas y por bacterias, ¿no? Entonces, ahí el antibiótico llega. Cuando el acceso es pequeño, todavía puede llegar el antibiótico a la colección de pus, pero porque es pequeño el acceso. Cuando ya es más de 2 centímetros, ya no llega el antibiótico y hay que drenar, ¿no? Entonces, ese aforismo de acceso diagnosticado, acceso drenado, se cumple para los accesos mayores de 2 centímetros. Si el acceso es profundo, tiene más de 2 centímetros, está en el tronco cerebral, en el tálamo, en el llamado ganglio de la base, el putamen, ¿no? El núcleo lenticular, etcétera. Hay que drenar y utilizamos un tratamiento quirúrgico a través de una aguja, ¿ya? Esa aguja, ¿ya?, se coloca exactamente en el sitio donde está el acceso, atravesando el cerebro con medio de una guía estereotáxica. Por eso la cirugía se llama cirugía estereotáxica. Y si el acceso está en la superficie inmediatamente o muy cerca de la bóveda craneal, abrimos el cráneo, hacemos una craniotomía y directamente evacuamos el acceso, ¿sí? Por ejemplo, acá está inmediatamente debajo del hueso, entonces no necesitamos que sea una guía estereotáxica. Abrimos el cráneo, ahí nos topamos con el acceso, ¿no? Evacuamos la pus, lavamos, limpiamos muy bien esta zona y listo. El problema es cuando el acceso está acá, está en la profundidad. Ahí sí, para no atravesar todo el cerebro hasta las partes mediales, a las partes profundas, porque el trayecto, si seguimos eso, hacemos mucho daño. Entonces, porque para llegar ahí a través del cerebro utilizamos espátulas cerebrales, tenemos que coagular, ¿no? Y el paciente puede sangrar en el trayecto, ¿no? ¿Ok? Entonces utilizamos una aguja de biopsia, ¿no? Una aguja que es como una cánula de biopsia es también una cánula de aspiración, ¿no? Un elemento fino, atraviesa el parénquima y llegamos hasta donde está en la colección de pus, ¿no? Ahí. Entonces, eso es lo que se ve acá. Esta es una cirugía estereotáxica, se llama, ¿ya? Esto es lo que ingresa, se ha colocado este equipo, previamente se ha colocado un cabezal al paciente, con ese cabezal puesto va al tomógrafo y tenemos imágenes cerebrales, tomografía cerebral con el marco estereotáxico se llama, ¿no? Entonces, ese marco estereotáxico va a servir de referencia para que a través de una computadora que tiene un programa para este tipo de cirugía, se generen unos valores que nos van a ubicar en el espacio el acceso que está localizado profundamente, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un agujero de trepanación
¿no? Acá cortamos el cuero cabelludo, hacemos un agujero de trepanación, se llama un agujero de 1 centímetro de diámetro, no más, y ubicamos todo esto, armamos esto. El personal que está viendo la computadora nos dice, doctor, hay que colocar la parte 1, por decir, ya, a 2 centímetros, perdón, a 7 milímetros sobre el cero, o 7 milímetros bajo el cero. Vamos armando todo esto, ¿no? Y son 3 ejes que nos dan altura, digamos, ¿no? O sea, la posición en el sentido vertical, en el sentido horizontal y profundidad. Entonces, tres medidas que para armar este sistema que ustedes ven acá, basados en los datos que surgen de la tomografía interpretados por ese programa de computación. Cuando ya hemos hecho todo esto, hemos armado este sistema en base a los datos obtenidos de la computadora a través de este sistema que llamamos el carrito, porque ¿no? Se parece, ¿no? Se desplaza así, podemos moverlo en distintas direcciones, ¿no? Introducimos esta aguja de biopsia aspiración. Pues llegamos hasta con la punta, ¿no? Hemos ubicado en la tomografía también colocando un puntero, digamos, en la pantalla de la computadora, un puntero sobre el acceso, sobre el sitio donde queremos que la punta de esta aguja llegue. Entonces, en base a eso salen todos estos valores. Entonces, ya hemos armado, simplemente introducimos la aguja y la punta va a llegar al sitio que hemos señalado en la computadora, ¿no? En la tomografía del paciente que tiene el acceso con el marco estereotáxico. Entonces aspiramos y se drena, ¿no? Con esto mismo se hace lo que se llama las biopsias estereotáxicas, ¿no? Lesiones profundas, pequeñas, que no vale atravesar todo el cerebro con una cirugía abierta. Se utiliza esto acá, ¿ya? Esta es la cirugía estereotáxica. Entonces, tratamiento para accesos mayores de 2 centímetros, pero profundos. Cirugía estereotáxica, ¿no? Bueno, antibiótico siempre se usa en todo momento, ¿no? Forma parte del tratamiento. Complicaciones del acceso, una de las peores complicaciones de un acceso que se abre a los ventrículos. Acá miren, si se abren los ventrículos se produce una ventriculitis aguda y el paciente tiene alto riesgo de morir. La mortalidad, si el acceso se abre al ventrículo, es de 80 a 100%. ¿Ya? Por eso le decía, la ventriculitis es una enfermedad grave del cerebro. ¿Ya? Y neurocisticercosis, a ver, quiero ver cuánto tiempo tenemos y vamos llevando. 14. Tenemos 20 minutos más o menos, ¿no? Tenemos, vamos acá, es una parasitosis común en nuestro medio. El mecanismo ustedes ya lo conocen, no voy a hacer énfasis, nada más recordar que la larva es la que ingresa al cerebro, ¿no? Y la larva se enquista formando los quistes de cisticerco, ¿no? Se llama neurocisticercosis porque los cisticercos están en el cerebro, en el sistema nervioso, ¿no? Muy bien. Entonces, acá el parásito, las formas larvarias, las larvas, ¿no? Del parásito, de la Taenia solium, ¿no? Que invaden el sistema nervioso central, formando quistes. Y puede ser así, miren, múltiples quistes. Acá hay quistes, esta es una resonancia y quiste de cisticerco. Miden 1 centímetro, 1.5 centímetros, más o menos. Y sabemos que son quistes de cisticerco porque, miren, tienen la forma circular y además tienen un elemento dentro, que son los escoles, ¿no? O sea, reconocemos al quiste de cisticerco porque tiene esta imagen de doble densidad, ¿no? ¿Ya? Vemos el contenido líquido del quiste y vemos el escoles, ¿ya? Y acá podemos ver dos formas de cisticercosis.
la cisticircosis intraparenquimal, y también vemos, ¿no? Acá vemos quistes dentro de los ventrículos, en la forma intraventricular. Ya podemos, con estas imágenes, ir clasificando, ¿no? Hay una forma parenquimal, una forma intraventricular, pero también puede haber quistes, acá por ejemplo está en el surco, ¿no? El cerebral, o sea, puede haber quiste de cisticerco en el espacio subaracnoideo. Entonces podemos tener una forma intraventricular, una forma parenquimal, una forma subaracnoidea. ¿Ya? En el espacio subaracnoideo, los quistes se aglutinan, forman una especie de racimos, ¿no? Varios quistes se unen, así se ha interpretado, ¿no? Esa colección de quistes en el espacio subaracnoideo. Entonces, por la forma que adoptan los quistes, por juntarse, se le ha llamado la forma racemosa de la neurocisticercosis, ¿no? Porque se parecen a racimos de uva, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Es la forma racemosa. Entonces tenemos una forma intraventricular, una forma parenquimal, una forma subaracnoideo en la cavidad craneal. También hay cisticercosis en la columna, en la médula, ¿no? También puede haber, ¿ok? Muy bien. Acá miren más, tenemos el quiste, el escole, ¿no? Claramente, ¿no? Se nota quiste y escoles. Y esto puede originar estas imágenes. Acá ya no tenemos quiste, vemos imágenes hiperdensas, con densidad de hueso, pero no es hueso, son calcificaciones. El hueso se ve blanco porque tiene calcio. Y estas imágenes son blancas porque tienen calcio, son calcificaciones, ¿no? Se ven como si fuese un disparo de perdigones, ¿no? Un escopetazo, digamos. Y perdigones están distribuidos al azar, por aquí, por allá, no siguen ningún patrón característico. O bueno, lo característico es justamente que es al azar, ¿no? Son imágenes redondas, pueden ser de distinto tamaño, donde estuvieron quistes. Los quistes han muerto, había una reacción inflamatoria y esa zona ha quedado dañada y finalmente se ha calcificado, ¿no? Son calcificaciones. Entonces, y vemos también quistes, ¿no? Quistes. Y vemos esta zona oscura de edema. Acá seguramente está muriendo un parásito y el parásito cuando muere es tóxico para el cerebro, se genera edema, ¿no? Entonces vemos distintos estadios. Acá miren, acá hay otra imagen, ¿no? Probablemente un quiste, ¿no? ¿Sí? Entonces, distintos estadios del parásito. Acá no vemos quistes, pero vemos calcificaciones, como si fuesen lucecitas de un árbol de Navidad, ¿no? Están distribuidas al azar, son corticales, frontales, parietales, temporales, son superficiales, profundas, acá está en el tálamo, ¿no? Acá más, ¿no? Cabeza del núcleo caudado, tálamo, ¿no? Lóbulo occipital, etcétera, ¿no? Superficiales, en la corteza cerebral, en los ganglios de la base, ¿ya? Entonces, eso es lo característico. Ustedes pueden que no vean quistes. Si tienen un paciente que viene por dolor de cabeza, por decir, y le han pedido una tomografía y ustedes ven esto es diagnóstico de neurocisticercosis, pero en etapa calcificada. Ya no hay quiste, ya no hay que dar antiparasitario. Los quistes están muertos, los parásitos están muertos, ¿ya? Es lo que queda después de, ¿ya? Puede que el paciente venga por convulsión. Acá, por ejemplo, podría esto ser causa de una convulsión. Ha muerto un parásito, edema cerebral, y esto genera una alteración acá de la actividad cerebral y el paciente convulsiona, ¿verdad? ¿Ya? Y le hacen la tomografía y ustedes ven esto. Entonces acá sí hay que dar tratamiento, hay que buscar si de repente el paciente tiene parásitos, tiene la Taenia solium, porque también hay lo que se llama la autoinfectación, ¿sí? Muy bien, entonces ahí sí requiere una investigación más profunda, ¿no? Imágenes múltiples, ¿no? De como anillo,
sólido, son todos cisticercos, ¿ya? Un poco más diferente. Acá más típico, miren, ¿no? Un quiste con sus coles, ¿eh? Es resonancia, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿tiene tratamiento quirúrgico? Miren acá, ¿no? No, nosotros no vamos a operar para sacar quiste por quiste en estos casos. Esto solamente se trata con fármacos, ¿ya? Con medicamentos. ¿Cuándo operamos nosotros? Los neurocirujanos son pacientes que tienen neurocisticercosis cuando el paciente hace una complicación, cuando hace, por ejemplo, hidrocefalia. Miren, esta imagen, acá, esto blanco es una resonancia, acá el edema alrededor del quiste se ve blanco, ¿ya? Es por el tipo de examen. Y acá, este es el tronco cerebral, el cuarto ventrículo, los hemisferios del cerebelo. Delante, en el espacio suranoideo, acá hay un quiste, miren, quiste, acá hay otro así, ¿no? Parece ser así, acá hay otro, por acá está viendo otro quiste, ¿no? Esta es la llamada forma racemosa. De varios quistes, hay uno ahí al lado del otro, la llamada forma racemosa. Esto puede alterar el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo abandona los ventrículos y pasa al espacio subaranoideo para después llegar a las granulaciones aracnoideas por donde se elimina. Pero a veces el líquido no puede circular porque hay parásitos, está lleno de parásitos el espacio subaracnoideo. Entonces, si hay una forma racemosa, puede que se produzca una hidrocefalia, ¿ya? Entonces, dentro del tratamiento de pacientes con neurocisticercosis, puede ser necesario que intervenga el neurocirujano, no para sacar a los quistes, ¿no? Que eso ya, como dije, lo mata el antiparasitario, sino para tratar la hidrocefalia. Ahora, puede haber también quistes grandes, gigantes, ¿sí? Son inusuales, también de cisticerco. Yo les digo, el quiste mide 1.5, 1, alrededor de 1, ¿sí? Centímetros, pero este ya mide 4 o 5 centímetros. También son quistes de cisticerco, pero llamados quistes gigantes. Acá ya se comporta como un tumor. Acá, cuando hay quistes gigantes, generalmente el antiparasitario no acaba con el quiste, no mata al parásito. Realmente los quistes gigantes no tienen escoles, entonces no hay destrucción acá, se forma como una masa nada más, se comporta como una masa, entonces acá hay que abrir el cráneo para evacuar el contenido del quiste y de esa manera reducir el efecto compresivo del quiste sobre el resto del cerebro, ¿ya? Entonces, ¿cuándo operamos? Cuando hay una hidrocefalia para hacer derivación ventrículo-peritoneal. ¿Cuándo operamos? Cuando existe quiste gigante de cisticerco, ¿sí? ¿Cuándo también operamos? Cuando existe quistes intraventriculares, ¿no? Acá, por ejemplo, estos quistes pueden moverse, están moviéndose, ¿sí? Y pueden, en ese movimiento, por ejemplo, si hay un quiste acá, este es el cuarto ventrículo, si hay un quiste acá, el quiste puede tapar al moverse dentro de la cavidad, ¿no? Puede tapar los agujeros de drenaje del cuarto ventrículo y se produce una hidrocefalia aguda. Eso se llama síndrome de Bruns. No sé si lo tengo acá. A ver. ¿Ya? Entonces, el síndrome de Bruns puede ser muy grave, puede ser mortal. ¿Ya? Entonces, hay que tratar, hay que sacar el quiste del ventrículo. También operamos. ¿Ya? Operamos hidrocefalias, operamos eh, para sacar el quiste intraventricular, operamos con quistes gigantes. ¿Ya? Estas son las indicaciones quirúrgicas. Quiste gigante, hidrocefalia, quiste intraventricular. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto el tratamiento, ustedes lo pueden leer. Vamos a pasar. Acá, por ejemplo, vamos al mar. No sabemos nada del caso, pero podemos, los hechos, lo que se evidencian en la tomografía, podemos nosotros
utilizar para crear una historia clínica, digamos. Podemos sospechar qué tiene el paciente, podemos imaginar cuál podría ser la historia de este paciente viendo solamente la imagen. Vemos acá, este es un catéter, ¿no? Ventricular. Acá vemos catéter, o sea, este paciente tiene una derivación ventrículo-peritoneal. Veo calcificación acá, puntiforme. Aquí, acá también, por acá también. Ah, entonces este paciente ha tenido, ¿no? Acá, ¿no? Aquí, acá. Entonces, ha tenido una neurocisticercosis, o sea, ha habido quistes. Acá estas son calcificaciones típicas, puntiformes, en distintas partes del cerebro, típicas de una neurocisticercosis. Y sabemos que la neurocisticercosis puede acompañarse de hidrocefalia. Ah, entonces este paciente probablemente ha tenido una hidrocefalia secundaria a la neurocisticercosis, por lo cual se le ha colocado una derivación ventrículo-peritoneal. Este es el catéter, acá está el catéter, ¿sí? Está saliendo. Acá vemos el catéter por fuera del cráneo y la punta del catéter. Ajá, pero acá esta tomografía es reciente. ¿Por qué? ¿Por qué sé que es reciente? Porque acá se ve aire dentro del ventrículo y se ve aire fuera del ventrículo. O sea, se le ha colocado un sistema de derivación ventrículo-peritoneal, probablemente, porque ya les dije lo más común, y que producto de la colocación del catéter ventricular ha entrado aire al paciente, ¿no? Esa cirugía ha entrado aire. Se ha abierto el cráneo, un agujero de trepanación, ha cortado la dura madre, el aracnoides, para atravesar después el cerebro con el catéter y ingresado aire. O sea, tenemos neumoencéfalo. Entonces, el aire se elimina. En 2, 3, 4 días se va reduciendo y desaparece. Pero no está un mes, no está 20 días, no está 15 días. ¿No? Entonces, por eso digo que es una cirugía reciente. Una cirugía para colocación de una derivación ventrículo-peritoneal en un paciente que hace hidrocefalia hipertensiva secundaria a una neurocisticercosis. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, los hechos nos pueden hablar. Para escuchar tenemos que estudiar, entender, tener conocimientos, ¿no? Si no, no, las imágenes no nos hablan, no nos dicen nada. Muy bien. Estas son clasificaciones normales de los plexos coroideos y la glándula pineal. Son clasificaciones normales, son simétricas, como ven, uno al lado del otro, a la misma altura. Acá en medio, acá también. Acá es pineal y los ganglios de la vénula se llama. Esos dos circulitos son núcleos, ¿no? Cerebrales que se calcifica la pineal, los plexos coroideos dentro de los ventrículos. Acá también calcificaciones, ¿ok? De la punta del núcleo lenticular son normales, ¿ya? Hasta cierto punto esto podría ser patológico, en algunos casos por una alteración del metabolismo del calcio, en los pacientes que tienen enfermedad de la paratormona. Esto también se ve en personas mayores en la calcificación de la hoz del cerebro. Pero esto ya no es normal. Acá la imagen, ¿no? Y aquí ya hasta la saciedad, ¿no? Formaciones pequeñas, circulares, puntiformes, como hechas con la punta de un lápiz, ¿no? Lo colocadas en distintos lugares de la masa encefálica. Una distribución al azar, ¿no? Distintos lóbulos, distinta profundidad. Neurocisticercosis, en su forma calcificada. Y otros patrones, otras enfermedades, miren, toxoplasmosis, grumos ya, masas casi de calcio. Acá, citomegalovirus, calcificaciones periventriculares. Acá, rubiola también, ¿no? Masas de calcificación. Infección por herpesvirus, acá hay una gran destrucción ya, se ven cerebros destruidos, falta cerebro, etc. Y calcificaciones también. O sea, no corresponden a estos patrones, ¿no? Ustedes ven esto entonces, acá, diagnóstico, ya saben, es una sola mirada, neurocisticercosis, ¿ya? En su forma calcificada.
Los quistes pasan por distintas fases, fase vesicular, ahí se ve el escole, la fase coloidal, ya se ve como un nodulito que hemos visto, ¿no? ¿Ya? O sea, es líquido también, pero ya está sufriendo una muerte, porque el parásito muere, es un ser vivo, tiene un ciclo biológico, nace y muere, ¿no? Entonces se convierte en nódulo granular y finalmente se calcifica, ¿ya? Bueno, acá es una clínica, puede ser muy variada, depende de dónde estén los quistes, el tamaño de los quistes. Y este es el síndrome de Bruns que le mencionaba. Hay cefalea, vértigo, vómitos, ¿no? Vómitos, alteración cerebelosa, pérdida de conciencia, un quiste en el cuarto ventrículo, o una forma racemosa que tapa la salida del líquido por los agujeros de Luschka y Magendie. El líquido no puede salir del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo. También da síndrome de Bruns. ¿Ya? El problema está en el cuarto ventrículo. O hay una forma racemosa que no deja salir líquido, o dentro del cuarto ventrículo hay un quiste que tampoco deja salir líquido, ¿no? De manera intermitente. El paciente flexiona la cabeza, se mueve el quiste, se tapa la salida, hace hipertensión endocraniana aguda, cefalea, vómitos, ¿sí? Se puede morir el paciente, hace una hidrocefalia aguda. Inclina la cabeza, mueve la cabeza para un lado, el quiste, se acomoda dentro del ventrículo, se tapa, ¿ya? Cefalea, vómito, se mueve, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Al llegar a donde está el quiste, a abrir el ventrículo y sacar el quiste. A eso se hace con una cirugía llamada endoscópica. Utilizamos endoscopio. ¿Ya? Entonces, si el quiste está dentro del ventrículo, queremos sacar el quiste intraventricular, podemos hacer una cirugía con endoscopía. ¿Ya? Entonces tenemos por lo menos tres tipos de cirugía, ¿no? Si hay hidrocefalia, derivación ventrículo-peritoneal. Si hay un quiste gigante de cisticerco, craniotomía en la zona donde está el quiste, ¿no? Con una craniotomía y extirpación del quiste. Si hay quiste intraventricular, cirugía endoscópica. Se atraviesa el parénquima, se entra al ventrículo, miramos a través de un endoscopio y a través del endoscopio, mirando, cogemos el quiste y lo sacamos. ¿No? Hay una extracción del quiste. ¿Ya? Son técnicas quirúrgicas para tratar la neurocisticercosis. Si la neurocisticercosis es puramente parenquimal, no hay hidrocefalia, no hay quistes gigantes, no hay, etcétera. Tratamiento farmacológico. ¿Ya? Muy bien, ya lo van a leer. Y finalmente, con esto terminamos. La tuberculosis también puede afectar al cerebro. Puede presentarse como un tumor, una masa. A eso se le llama granuloma tuberculoso o tuberculoma. Un tuberculoma del cerebro, se comporta como una masa. ¿Ya? Hay la enfermedad de Pott, que es una enfermedad que afecta a la columna vertebral, ¿sí? ¿No? Y el granuloma tuberculoso. También puede haber meningitis tuberculosa y el paciente con meningitis tuberculosa puede hacer hidrocefalia. Cualquier tipo de meningitis puede dar hidrocefalia. ¿Sí? Puede ser hidrocefalia, la meningitis purulenta, la meningitis tuberculosa, la aracnoiditis, el quiste de cisticerco en el espacio subaracnoideo, la forma racemosa, genera una aracnoiditis, igual es una meningitis por la presencia del parásito, también da hidrocefalia, es el mecanismo por el cual la forma racemosa, la neurocisticercosis en el espacio subaracnoideo da hidrocefalia. La hemorragia subaracnoidea produce inflamación, meningitis, aracnoiditis, se pegan las membranas, se cierran los caminos, el líquido no circula, hidrocefalia, ¿no? Entonces, todo es consecuencia. Hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia. Meningitis purulenta, hidrocefalia. Meningitis tuberculosa, hidrocefalia. Quiste de cisticerco en el espacio subaracnoideo, la forma racemosa, hidrocefalia. HCA, hidrocefalia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el tuberculoma puede tener este aspecto, ¿no? Se comporta como un tumor, ¿ya?
Cuando operamos, el aspecto es diferente, es una masa amarillenta, gaseosa, ¿no? Porque tiene calcium, ¿se acuerdan? Entonces es una masa blanda, ¿ok? Se comporta como un tumor, hay edema perilesional, el paciente puede venir por hemiparesia, disartria, convulsiones, problemas de visión, afasia, etcétera. ¿Ya? Se opera y encontramos una masa amarillenta, más o menos dura, más o menos blanda también, y el patólogo ya después nos informa que hay un microbio ahí de Koch, ¿no? Un bacilo de Koch. Tratamiento farmacológico, pero también quirúrgico, ¿no? Si se identifica antes, si podemos saber qué es una tuberculosis, puede quedar solamente con el tratamiento antibiótico, puede ceder al tratamiento antibiótico, ¿ya? A veces operamos a estos pacientes porque le están dando tratamiento anti-TB y la lesión persiste, no mejora. Se le hace control tomográfico y entonces el médico, el infectólogo dice, esto no es una tuberculosis, no está respondiendo. Entonces a veces tenemos que operar para confirmar realmente la naturaleza infecciosa de la lesión. Entramos y encontramos un tuberculoma, ¿no? Entonces confirmamos. Porque a veces no se puede confirmar, ¿no? Establecer una diferencia con las imágenes, ¿ya? Si es tuberculoma o si es un tumor cerebral. Y la espondilitis tuberculosa o mal de Poe es una infección que ataca los cuerpos vertebrales, puede producir compresión medular, ¿no? Y el tratamiento es también farmacológico, pero algunas veces requiere la intervención del neurocirujano. El neurocirujano puede operar el cerebro como también puede operar la columna, ¿no? Entonces puede haber fracturas. Acá está, la enfermedad se llama mal de Poe, ¿no? Perdón, a ver. Entonces, ¿no? Mal de Poe o tuberculosis vertebral, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esto, ¿no? Tenemos estas características. Ustedes lo pueden ir a leer con calma y tenemos la tríada radiográfica, ¿no? Osteoporosis, primero se pone hipodenso el hueso, no hay una disminución del calcio, se lisa, se destruye el hueso, se colapsa por el propio peso del paciente, se acuña, se fractura el hueso, se acuña y sale el material purulento, el acceso tuberculoso, ¿ok? Entonces, llamado ossifluente. Y en el sitio que la vértebra se colapsa, se acuña, se forma una joroba, ojiva. Entonces acá dice radiografía, ¿qué vemos? Osteoporosis en primer lugar, después la osteolisis o destrucción del hueso, la jiba dorsal, generalmente el sitio más común de tuberculosis es la espalda, la región dorsal de la columna vertebral, y el acceso se drena. Entonces vamos a ver una imagen, ¿no? de colección de material purulento, ¿no? De aspecto purulento, que es el acceso oxifluente, ¿no? Destrucción del hueso, fragmento de hueso, colección, una colección de un fluido ahí alrededor de la lesión vertebral. Entonces, es la tríada de Pope, sifosis, ajiva o joroba, acceso paravertebral y déficit neurológico. ¿Ya? Tríada de Pope. ¿Por qué déficit neurológico? Porque acá los fragmentos de hueso, el acceso, pueden comprimir la médula. ¿Ya? La acción de la médula no es directa, no es que la tuberculosis afecte la médula, sino está atacando el hueso, pero el hueso dañado, con todos los elementos alrededor del hueso, son los que producen la compresión de la médula y el cuadro de déficit neurológico. Paraparesia sería, ¿verdad? Lesión de la médula, paraparesia si está en la espalda o en la región lumbar, la lesión. Si está en el cuello es tetraparesia o tetraplegia, o tetraplejía, ¿sí? ¿No? Es el mal de Pote. Entonces tenemos afecciones de tuberculosis en el cerebro, un granuloma, ¿no? Que puede ser necesario operar, ¿no? Para definir o descomprimir el cerebro cuando el problema es muy grande, no sea el tratamiento, ya le dije.
Puede haber una meningitis tuberculosa con hidrocefalia, también podríamos operar al paciente que tiene hidrocefalia por la meningitis tuberculosa. Podría ser un paciente con mal de POT que requiere una cirugía para estabilizar la columna, poner pernos aquí, barras, etcétera, y descomprimir, limpiar la zona de compresión medular. Muy bien, ¿preguntas? Ya. Muy bien, entonces les deseo suerte con su examen. En el examen, mis preguntas, no sé cuántas preguntas pongan mías, ¿cuántas preguntas son en el examen? ¿20? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor, 20. somos varios médicos, no sé no sé si pondrán 4, de repente ponen 2, ponen 3. Los datos en la pregunta son todos muy importantes. Si dice que el paciente tiene A, tiene B y tiene C, esos datos están puestos por algo. ¿Ya? A, B y C, entonces ustedes juntan todo eso y esto qué puede ser. ¿Por qué tiene A y no tiene B? Ah, ahí está la clave. Ya les mencioné algunas cositas, ¿no? Algunos tienen, algunos no tienen en la clínica. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Ya? Entonces son preguntas cortas, no van a demorar en leer para que sea más fácil, ¿no? Pues no pierdan tiempo leyendo la pregunta, sino para que piensen la respuesta, ¿ya? ¿Ok? Está todo en lo que he mencionado ahora, está en la respuesta. ¿Ya? ¿Ok? Espero que les vaya muy bien. Suerte, entonces. ¿Ah? Hasta Gracias, luego. doctor. Nada, suerte, hasta luego.